Bueno, básicamente la teoría crítica se basa en lo que es la concepción, ¿sí?, del ser humano desde la estructuración social, económica, ¿sí?, esta construcción de una educación, ¿sí?, que es más estructurada, que rige al ser humano desde lo que era el poder, ¿sí?, como fuerza productiva. De hecho, esta teoría crítica concibe al ser humano como un ser constituido por fuerzas sociales y políticas, donde lo hace constructor, ¿no es cierto?, de lo social. Entonces, ya el hecho de ser una construcción o una constitución, ¿no es cierto?, de individuo como fuerza social y política, responde, ¿sí?, de una manera diferente, porque debe estar en función, o debe responder en función, ¿sí?, de esas normas, de esas leyes que plantea esta fuerza social y política, donde ya es partícipe de un sistema de regulación social, ¿sí?, donde hay diferentes puntos de vista. Muchas veces pasa que esto de las diferencias de clases sociales, de la ausencia de una reflexión, ¿no es cierto?, del propio lugar en el espacio social. Entonces, todo esto va generando una identidad diferente en el ser humano que limita, ¿no es cierto?, con una élite social, donde vemos que entre las mismas sociedades van generándose diferentes ideologías, ¿sí?, diferentes posturas. A esto hace referencia lo que es básicamente la teoría crítica. Bueno, veamos ahora cuál es la importancia del proceso creativo. El proceso creativo inicia, ¿sí?, en los primeros años de vida, cuando básicamente el niño, ¿sí?, siempre con la ayuda de un adulto responsable, empieza a experimentar el medio que lo rodea. El niño tiene la necesidad de salir a explorar su medio, de poder conocer todo aquello que lo rodea. A partir de esta experiencia, que mientras mayor sea la posibilidad de explorar el medio, mayores van a ser las experiencias, y estas experiencias siempre se traducen en aprendizaje. Yo siempre digo que es fundamental que el niño pueda, por ejemplo, jugar bajo la lluvia, chapotear en los charcos, caminar descalzo en el pasto, poder interactuar con otros niños, con animales, porque todo eso son vivencias y experiencias que van a generar aprendizaje, pero que también van a ser parte, ¿no es cierto?, de lo que nosotros conocemos como proceso creativo. A partir de los 3 o 4 años, el nene o el niño inicia todo un proceso de juego simbólico, ¿sí?, porque entendemos que a nivel verbal todavía no tiene una madurez comunicacional ni
palabras o un vocabulario enriquecedor que pueda expresarlo con palabras. Entonces el niño, a partir de las experiencias que vive a su alrededor, es capaz ya de tener o crear representaciones mentales. Entonces vemos así que el niño juega, por ejemplo, un nene que agarra la escoba simula que va andando a caballo. Las nenas que imitan a la mamá cuando le da de comer al bebé, cuando juegan a las comiditas, juegan a la casa de té. Entonces, es jugar al como si, ¿sí? Es jugar al como si fuese tal cosa, como si fuese la maestra, como si fuese el doctor. Entonces el niño juega al como si. Entonces, eso surge, todo eso simbólico, surge a partir de las experiencias que el niño va viviendo. Otra cuestión que es fundamental y que va a ayudar lógicamente a lo que es el proceso creativo es justamente la lectura del cuento, ¿sí? Que el niño pueda escuchar un cuento, que pueda imaginarse a la princesa, que pueda imaginarse al príncipe, que pueda imaginarse al dragón, el castillo. Todo eso, ¿sí?, va a colaborar de forma muy significativa en lo que es el proceso creativo. ¿Por qué? Porque todo esto que tiene un carácter subjetivo, ¿sí?, va a estar asociado a la capacidad creativa. Entonces, como les decía, esto de la creatividad es fundamental, ¿no es cierto? Es fundamental para el niño, pero también es fundamental para nosotros en este ámbito, porque realmente es un potencial que tiene el ser humano y que es fundamental, ¿no es cierto?, porque además el pensamiento creativo, el proceso creativo, permite la creatividad, permite la expresión, ¿sí?, de la creatividad, la expresión de la libertad, de la ausencia de inhibiciones, permite evitar los juicios críticos, permite un montón de cosas y además genera nuevas ideas. Y es por eso que, como decía, en el ámbito de la arte terapia, nosotros partimos a través de ese proceso creativo. Nosotros tenemos que trabajar para que ese proceso creativo realmente permita, ¿no es cierto?, transformar, ¿sí?, ese síntoma que presenta el paciente. Por otra parte, vamos a ver, como para ir terminando ya este tema, que el proceso creativo se va desarrollando en etapas. Según a mediados del siglo pasado aproximadamente, Wallace, él hablaba de un proceso que se secuenciaba, ¿sí?, en un razonamiento creativo, donde habían diferentes fases que permitían, ¿no es cierto?,
comprender el desarrollo de este proceso creativo y que se presentaban, ¿sí?, de un modo flexible y abierto. Y él hablaba que estas etapas del proceso eran la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Cuando él hablaba de preparación, hacía referencia a una formulación, a una reformulación, es decir, había una idea de base, ¿sí?, que permitía una formulación o quizás una reformulación. Entonces, analizaba de manera exhaustiva todas las posibilidades que había para poder llevarlas a cabo. La incubación, entendido como la finalidad de poder asimilar nuevos enfoques, ¿sí?, que no perturbaran cuál era la formulación principal, ¿sí?, sino que por el contrario permitieran, ¿no es cierto?, llegar a la resolución de esa idea. La tercera etapa es la iluminación, que era una fase que se daba de manera repentina y que permitía, ¿sí?, asociar algunos elementos alternativos a esa primera reformulación o formulación de esa idea que tenía y que permitía, ¿no es cierto?, alcanzar el punto creativo. Finalmente, la verificación, que es como la puesta en marcha, ¿sí?, de esa primera formulación, que ya tiene una idea concreta, y posteriormente poder ser aplicado y llegar a este objetivo principal. Por otra parte, las dimensiones de la creatividad, ¿sí? La finalidad es poder alcanzar un desarrollo individual que realmente sea satisfactorio, ¿sí? Y estas dimensiones de las que hablamos tienen que ser axiológicas, porque tiene que haber la necesidad de conocer las razones, qué es lo que me motivó a mí o a él, ¿no es cierto?, a crear determinados valores. Tiene que tener una dimensión afectiva, que es poder identificar, ¿no es cierto?, a nivel cognitivo, ¿sí?, una idea y poder darle un valor significativo. Otra dimensión puede ser lo laboral, ¿sí?, que es cuando yo voy a elaborar un producto, lo voy a transformar, ¿sí?, en lo lúdico, porque, todo lo que uno crea, todo lo que uno transforma, genera un placer, genera un bienestar, genera emoción, genera hasta diversión. Ya nos vemos a los chicos cuando juegan con masas, por ejemplo, el hecho de moldear, de armar, de desarmar, de crear, ¿sí?, eso genera también diversión. Participativo, porque lógicamente esto permite generar un vínculo con alguien más y la aplicación de esa idea, de esa creación, ¿sí?, a la que voy a acceder, también te posibilita a trabajar en equipo, a trabajar en conjunto. Otra dimensión es la comunicación o lo comunicativo, porque justamente son procesos de razonamientos creativos que van a facilitar el diálogo, la comunicación con el otro, ¿sí?, el poder comprender las ideas que se van generando, poder compartir.
Y otra dimensión, la última, es que también tiene una dimensión urbana, porque esta creatividad y la dinámica de todo lo que incluye un proceso, ¿sí?, de transformación, un proceso de creación, ¿sí?, permite una proximidad espacial entre individuos, ¿sí? Como verán, la creatividad realmente tiene una capacidad ¿no es cierto?, donde se ponen en juego muchos factores ambientales, externos, adquiridos, que justamente permite potenciar el desarrollo, ¿sí?, de todo este proceso en todos los ámbitos, ya sea en lo social, en lo familiar, en el ámbito educativo, donde de alguna manera se rompen barreras, ¿sí?, donde no hay juicios, no hay críticas, ¿sí?, no hay valoraciones negativas, sino más bien que es un proceso que genera realmente un placer, que realmente genera el poder desarrollar un proceso creativo, ¿sí?, y que además permite que sea compartido. Bueno, hemos hecho un pequeño recorrido, ¿sí?, por este primer módulo. Como hemos visto, el estimular todo este proceso creativo permite realmente trabajar todos los conflictos internos, ¿sí?, permite una forma de expresión, ¿sí?, que excede a la palabra oral, a lo que uno puede decir, hablar, comunicar, compartir. Y realmente la arte terapia es uno de los medios de expresión artístico que termina siendo muy significativo, ¿sí?, en el ámbito que se lo trabaje, ya sea en salud mental, en educación, en lo personal. Es una técnica que no tiene un límite de edad, ¿sí?, es decir, que puede ser aplicado en diferentes edades y en diferentes situaciones. Bueno, les comento que el próximo video, ¿sí?, vamos a ver el material anexo, básicamente para hacer pie en el caso clínico. Vamos a ver el arte terapia desde el ámbito del trastorno del espectro autista. Así que bueno, les agradezco por su tiempo. Nos encontramos en el próximo video. Recuerden que tienen que realizar el primer trabajo práctico y cualquier duda o consulta lo hacen a través del WhatsApp. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.